Seguro que has escuchado hablar del acoso escolar, pero ¿te has puesto a pensar que este involucra no nada más a los estudiantes, sino también a los maestros, la familia y hasta el entorno geográfico donde se encuentra la escuela? Hoy sabemos que el acoso escolar forma parte de algo más complejo y profundo llamado violencia escolar. Es por ello que la Secretaría de Educación Pública ha creado el proyecto A Favor de la Convivencia Escolar. Dicho proyecto, impulsado por la Subsecretaría de Educación Básica, fue puesto en marcha durante el ciclo escolar 2014-2015 en el tercer año de educación primaria. El propósito de este proyecto es favorecer una convivencia inclusiva, democrática y pacífica, a partir de diversas acciones que incluyen la elaboración de campañas sociales que promuevan la convivencia libre de violencia, el uso de materiales didácticos que ayuden al alumno a reflexionar sobre sus emociones, autoestima, manejo y resolución de conflictos, entre otros temas, así como involucrar a maestros y padres de familia en su implementación. Aunque parezca complicado, hay que incidir en todos estos factores al mismo tiempo si es que realmente queremos mejorar los ambientes escolares donde se desarrollan nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Quieres conocer lo que se está haciendo en este ciclo escolar? Entonces quédate en Diálogos en Confianza, porque hoy veremos que en el regreso a clases, la convivencia escolar respetuosa sí es posible. Sí es posible. Y bueno, hoy les vamos a platicar de este proyecto llamado PASE. ¿Ustedes lo han escuchado? No, sí. Bueno, tienen que quedarse hoy con nosotros porque verdaderamente nos da herramientas así tangibles, fáciles de veras de poner en operación para lograr una convivencia respetuosa. ¿Qué les parece que vemos esto? Y ahorita ya entramos directo en materia. Luis Fernando era un niño muy lindo, muy tierno, cariñoso, servicial, muy noble. Cuando entró a la primaria, como por segundo año, vi que lo estaban golpeando una niña. Hablé con la directora cuando ella tomó el cargo y me dijo solamente, sí señora, no se preocupe. Y volvió a llegar golpeado y yo ya no le creía lo que me decía, de que se había caído o X. Como no hizo caso, yo fui a Derechos Humanos y les expuse el problema, la situación, las agresiones que tenían. Entonces la directora ese día que ya le llegó el citatorio de Derechos Humanos, me habló y me dijo, señora, necesito hablar con usted porque hay un problema con su hijo. Fui al otro día y me dijo, es que ¿por qué hizo eso, señora? Si no teníamos por qué llegar a tanto. Dijo, bueno, entonces dígame en qué grupo va su hijo, cómo se llama y vamos a tomar otras medidas. Pues nada más lo dijeron porque ahí quedó. Y sí le afectó demasiado toda la violencia que vivió dentro de la escuela, de la primaria. Y ahorita sí me preocupa que va a entrar a la secundaria y creo que es un ambiente todavía más difícil. Qué inquietante esto, estas historias, a donde además uno se ve, pues como si no hubiera quien te defendiera. No te hacen caso las autoridades de la escuela, el maestro o la maestra directa menos, y pareciera que no hay nada que hacer, pero sí hay mucho que hacer, pero primero hay que entender que esto que llamamos acoso escolar no es así nada más como una espora, ¿no?, que surgió de la nada, sino que viene de otro fenómeno que es la violencia escolar y en donde todos tenemos nuestro granito de arena y formamos parte. Ahorita nos lo explicarán los que saben de esto. Esther Oldac, responsable técnica del proyecto a favor de la convivencia escolar de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, ella es la autora del proyecto y de los materiales del PASE. ¿Cómo le explicarías al público que no ha tenido contacto todavía con el PASE? ¿Qué es? No digo que va a ser porque ya se puso en práctica, ahorita nos van a decir cómo. ¿Cómo se lo explicarías así de forma sencilla, Esther? Buenos días, muchas gracias. El proyecto a favor de la convivencia escolar sencillamente es un programa para toda la comunidad educativa que incluye el trabajo con niños, con los adolescentes, con las familias, que es lo que lo hace único, porque abarcamos
todo lo que tiene que ver con comunidad escolar y es un programa preventivo para evitar el acoso escolar. No es tanto para evitar la violencia, sino para promover la convivencia, que es lo que nos interesa en la Secretaría de Educación Pública, a través del desarrollo de habilidades sociales y emocionales y de valores en los niños. Hemos oído que hay que alfabetizarnos, para leer, o alfabetizarnos para poder usar computadoras. Exacto. Bueno, también las emociones hay que alfabetizarlas. ¿Cómo la ven? Para poder convivir. Sí, porque lo otro nos llevaría, sería imposible, no nos alcanzan ni los brazos ni las herramientas. Erradicar la violencia, imagínate de dónde viene, ¿no? No podemos, pero lo que sí podemos es educar a los niños en habilidades sociales y emocionales, hacerlos fuertes, porque si nosotros no cambiamos el entorno, las cosas no funcionan, pero no podemos cambiar la realidad del país. Lo que sí podemos es cambiar la forma en que los niños ven el mundo. Y eso lo cambia todo, porque los cómo niveles, le entran y cómo van a llevar este conocimiento a sus papás, ¿no? De hecho, lo más importante es que el nivel de ansiedad de los niños, cuando sube, baja el nivel de atención. Entonces, un niño, por más herramientas que tenga académicas, no va a estudiar si no está en un ambiente propicio para el trabajo, en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de cordialidad. Y si él no está tranquilo, no se va a poder concentrar. Entonces, el que los niños estén en un ambiente de convivencia les permite un mejor aprendizaje. Esa es la base del PASE. Muchas gracias, Ter. Ahorita lo desmenuzaremos a fondo. Jocelyn Vázquez Ramírez, bienvenida. Ella es directora general de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada C y psicotraumatóloga. ¿Y por qué empezar en la primaria, en la educación básica? Yo tenía la idea de que uno se agarraba a los trancazos ya en la secundaria, pero no, ¿verdad? Parece que todo esto tiene su origen antes. Sí, lo que se ha observado sobre todo en escuelas primarias es que ha empezado los índices de violencia a incrementarse. Es decir, antes podíamos pensar que en la secundaria o en la preparatoria era cuando la violencia física estaba en su máximo esplendor, y la realidad es que ahora desde edades muy tempranas las niñas y los niños se agreden no solo físicamente, también de manera emocional o psicológica. Entonces el intervenir desde estas primeras etapas es crucial para la formación del cerebro desde otro lugar, desde otra forma y desde otro contexto, ¿no? Y también tenemos a David Peña Cruz, de la Coordinación Académica de Música en CONARTE, AC, Consorcio Internacional de Arte y Escuela AC. Ustedes ya habían intentado de alguna manera, pues, entrarle directo a las emociones, ¿no? A los sentimientos, y es que cuesta trabajo expresarlos. Así es, llevamos 10 años en el trabajo en escuelas y bueno, pues hemos encontrado poco a poco el camino para ayudar a los jóvenes a verbalizar lo que sienten y sobre todo cómo en el cuerpo crea sensaciones necesarias y las estimulamos a través del sonido, el silencio y otros fenómenos, que eso es lo que ayuda a detonar mucho a los niños y a los jóvenes, esa parte de saber cómo se dicen las cosas, cómo es que pueden expresarse cuando sienten miedo, inseguridad, agresión, violencia. Pero también le están dando ahí formas de expresarse a los maestros, maestras, que venían así como con una mordaza. Así es. El maestro no puede hablar de esto, el maestro no toca el tema y el maestro no siente nada, ¿verdad? Sí. Y eso era terrible. Es terrible. Todavía no era, todavía es. Oigan, vamos a ver este otro testimonio y ahorita le seguimos, ahorita vamos con las redes y demás, Oscarito. Así que veamos esto. Mi hija fue acosada en la escuela por un grupo de chicas. Todo inició en un salón de clases y pues bueno, toda esta problemática la llevaron a las redes sociales y en más de 2 ocasiones trataron de, a la hora de la salida, picarla con un arma blanca y todo por algo que inició en un salón de clases que no se pudo, yo creo que se pudo haber detenido a tiempo. Al ver que mi hija estaba siendo afectada, yo me dirigí con las autoridades de la escuela solicitando su apoyo, su ayuda. Sin embargo, no tuve respuesta positiva, ya que me decían que ellos no se podían inmiscuir, ya que eran problemas de índole social, ya que el maltrato también se extendió a las redes sociales, en el Facebook, y pues bueno, me decían que eso no lo podían controlar ellos mismos. Cuando yo vi que mi hija pues seguía en esa situación tan tensa, ella realmente se despertaba ya en las madrugadas, llorando, angustiada, no dormía, despertaba muy afligida, su nivel académico empezó a bajar y yo al no encontrar ninguna respuesta por parte del director,
acudí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde yo puse una denuncia. Llevé los testimonios, imprimí todas las constancias y se levantó una denuncia a nombre de las niñas. Cuando el director vio todo esto, me dijo que yo era una exagerada. Que era una exagerada, puesto que todavía a mi hija todavía no le pasaba nada y yo ya estaba actuando con derechos humanos. Fíjate qué curiosa la visión del director, ¿verdad? Todavía no le pasa nada, espérese a que la maten, entonces sí, ya podemos, ¿no? Oye, y qué curioso que dicen, no, eso no es nuestro alcance, no es nuestra incumbencia, porque es un asunto social. Perdón, y es legal que hasta incluso un número de cuadras alrededor de la escuela todavía sigue siendo incumbencia de la escuela y del director con la pena. ¿A poco no? Siempre será incumbencia de la escuela, porque además la conducta es la parte formativa más importante de la educación. O sea, no están nada más para revisar las tablas, la raíz cuadrada, ¿verdad? Y que se sepan el presente y el futuro y el participio. Pero sí les da mucho miedo como maestros y como directores, muchas veces no tienen las herramientas. Les hemos quitado mucho poder porque están muy expuestos a las redes sociales y ya no saben qué hacer y les da miedo. Incluso el PASE sacó un programa especial para maestros, un manual del docente en donde les enseñamos a todos los docentes cómo trabajar con los chismes, con las peleas, con las agresiones, cómo mantener entrevistas eficientes, tips de qué hacer con cada una de las situaciones para promover cómo solucionar problemas, cómo ser mediadores, cómo manejar los conflictos en los niños. Oye, pero ahora sí digamos exactamente qué es el PASE. O sea, ¿por qué se llama PASE todo esto? El PASE es el proyecto a favor de la convivencia escolar que empezó en el 2014 en los niños de tercero de primaria, escuelas de tiempo completo. Después, ¿qué son de tiempo completo? ¿De qué hora a qué hora? O sea, de las que se quedan más horario. Las que se quedan en un horario extendido una vez después de la comida. Claro. Y después lo ampliamos este año Escuela Segura y el año que entra lo vamos a ir ampliando poco a poco a todos los niveles de educación básica, es decir, desde preescolar hasta secundaria. Tiene el trabajo con los niños, que son 6 ejes temáticos: autoestima, manejo de emociones, manejo de familia, valores, límites, disciplinas, habilidades sociales. Y tiene la parte del maestro que va trabajando con el niño. Y además está el manual para el docente, porque un maestro no puede dar autoestima si no tiene autoestima. Entonces capacitamos al maestro en todas las áreas para que él pueda transmitirlo también. Le damos herramientas y tenemos todo un área en el PASE para familia, porque es todo un conjunto. Si en la familia los niños ven violencia, la van a replicar en la casa, y les enseñamos a los papás herramientas a través de conferencias, a través de videos, a través de cápsulas de qué sí, qué no hacer, cómo mediar, cómo manejar la violencia en la casa, cómo mejorar la convivencia en la casa, cómo hablar de las emociones, cómo hacer contacto con lo que te pasa, cómo mejorar la autoestima, cómo mediar, cómo solucionar los conflictos, para que tanto en casa, directores, escuelas, maestros y niños tengan las herramientas suficientes para poder manejar la convivencia desde otro lugar y puedan hacer contacto con lo que sienten los niños y expresarlos en forma asertiva, porque no se trata de negar las emociones, se trata de expresarlas en forma correcta. Exacto. Y me inquieta mucho algo que se había roto, así como nosotros le tenemos miedo al taxista y el taxista a nosotros, ¿no? El pasajero. Sí, el policía nos da miedo, sí, pero nosotros también ya le damos miedo al policía. Y ya pasaba con el maestro. El maestro nos daba miedo, sabíamos que no iba a respondernos, pero también ya los niños, los padres y demás, tenemos atemorizado al maestro. Se rompió ese contrato que era de mutua confianza. Y además la responsabilidad. En encuestas que hicimos, los maestros le dan la responsabilidad a los papás porque eso se ve en casa, y en casa le dan la responsabilidad a los maestros. Y nadie hacía nada. Exactamente. Nadie hacía nada. Oscarito, ¿cómo estás, mi querido Oscar? Platícanos. Muy bien, Fer, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles, por supuesto, darle la bienvenida a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Por supuesto, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11, a quienes están del otro lado de la pantalla, allí permitiendo que entremos a sus hogares. Y la dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de comunicarnos sus dudas es la vía telefónica, y ahí en el centro de contacto con la audiencia Canal 11, nuestras compañeras y compañeros están listos para recibir sus llamadas al 51 66 40 00. Con mucho gusto también saludamos a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y fíjate que en casa la semana pasada justamente mi esposa platicaba con varias amigas en las redes sociales y la importancia que tienen los profesores, las maestras, y cómo te pueden marcar el resto de tu vida, ¿no? Sí.
Y que nos han marcado, ¿eh? Aquí Sí, por andamos supuesto. todos los mayorcitos. Y para bien y para no tan bien, tal Claro. vez, ¿no? Entonces, la gran importancia de verdad de establecer una buena relación entre el profesor y el alumno. Martín Rodríguez Hernández dice, este es un gran tema, yo no sé qué tanto es bueno decirle a los hijos que no se dejen, pero a mí sí me sirvió. Un niño molestaba mucho a mi hija cuando tenía como 9 años, llegaba llorando porque le había pegado. Un día ya me había hartado de que mi niña llegaba con miedo y muy angustiada. Le dije, pues dale una cachetada y verás que te deja en paz. Hijo. Y así lo hizo y dice, y a partir de ese momento en Santa Paz no la volvió a molestar y es que la maestra no hacía nada y mi hija ya tiene 25 años y yo creo que gracias a eso nunca más se dejó de nadie. No digo que sea violenta, aprendió a dialogar y a no dejarse. Pero Es no, lo no, que espérenme, una expone. cachetada no es dialogar. Hay que aclarar que es la postura de muchos papás. Exacto, yo De tú aquí no quiero te preguntar, dejes. ¿qué hace un papá? ¿Qué debe Eso. hacer un papá Si nos ante puedes una empezar situación a como explicar tal? y ahorita lo retomaremos después del... La violencia no se justifica. O sea, el fuego no se apaga con fuego. Así es. Y Paremos. nunca vamos a justificar la violencia con violencia. Y aunque el otro empezó, el contestar con violencia no es educar a los niños a responder a la violencia. Claro. Cuando tenemos un conflicto, la mejor manera de solucionarlo es expresar las emociones en forma asertiva. Claro que no te dejes, pero puedes expresar el que no te gustó en forma asertiva, porque el silencio también habla. La campaña que nosotros hicimos, que el silencio es cómplice del acoso escolar. Ahorita retomamos eso. ¿Cuántos puntos tan importantes? Fíjense, amigos, que dentro del proyecto a favor de la convivencia escolar PASE, además de los manuales para maestros que ya nos mencionaba aquí Esther, de los cuadernos de actividades para los alumnos, los artículos para los padres de familia, se elaboraron pequeños videos de apoyo a los talleres. Les vamos a presentar un extracto de cada uno de estos videos. Pero bueno, tanto los videos ya completitos como el resto del material se encuentran disponibles en el sitio oficial del proyecto PASE para que los puedan ver en familia o usted a solas o luego ya con los hijos. De veras está muy interesante, vamos a verlo. ¿Das la oportunidad para que tus hijas e hijos se expresen libremente? ¿Los calificas con palabras o acciones desagradables? ¿Haces lo que dices? ¿Predicas con el ejemplo? ¿Reconoces los logros y el esfuerzo de tus hijas e hijos sin compararlos? Ay, qué cosas tan sencillas y qué complicadas, ¿verdad? Esther, te dejamos con la palabra. De hecho, para que nos dé, creo que va hilado a lo que nos estabas diciendo. Sí. Estas cápsulas tienen tips en todos los bloques, en los 6 ejes temáticos del PASE, en autoestima, manejo de emociones, familia, en donde se le dan tips a los papás de qué sí, qué no hacer. Viene primero el qué no hacer en blanco y negro y luego el qué sí, porque no sabe nada más criticar, sino también decir que claro, sí. ¿Y ahora qué hago? Y han tenido tal impacto que nos han pedido que inclusive los pongamos a nivel de comunicación social en la televisión, porque realmente los tips sirven para cualquier nivel socioeconómico, rural, del campo, citadino, escuela privada, escuela pública, porque papás somos y familia somos y todos tenemos los mismos conflictos y los mismos problemas en casa. Y también vienen en el micrositio mini conferencias con los diferentes temas que pueden descargar en las escuelas, en un grupo, verlos, comentarlo inclusive con los niños. Y como viene en forma de caricatura, está muy concreto. De hecho, tan pronto implementemos el programa en secundaria, los videos que se van a hacer para los jóvenes. Claro. Para que ellos lo escuchen y vean que sí y que no. Y en el micrositio viene descargado todos los materiales, todos los videos, todas las conferencias. Ya los deberían de proporcionar para el transporte público que trae pantallas, para las esperas larguísimas en los bancos y en todo, ahí deberían de tenerlos. Y es que, como comentaban, que algunos papás dicen, pégale y defiéndete, otros papás dicen, no hagas nada y quédate callado porque es lo mejor. Las dos cosas Las mal. dos son violencia, porque el niño que está ahí sentado,
sin hacer nada, viendo cómo agreden al otro, es cómplice. Y eso es lo que hay que explicarle a nuestros niños. Porque un agresor solo no trabaja. Si tú le quitas alrededor a todos los niños que lo envalentonan, difícilmente se va a aventar a hacerlo. Entonces, estos niños tienen, como en los comerciales, que aprender a decir yo no le entro. Y que sepan que esa fuerza de ellos es la que le da fuerza al agresor. Porque algo importante es que aquí no hay actores, no hay víctima y victimario, porque la mayoría de las víctimas se van a convertir en un victimario en un futuro, y los victimarios siempre son víctimas de alguien más, del mismo niño o de alguien en casa. Oye, nada más rápido, ¿y cómo expresaría asertivamente la emoción? Porque no es callarla, no es ignorarla. No me gusta que me pegues. No me gusta que me pegues. Viéndolo a los ojos, en forma firme. Eso crees tú, pero yo no. Ok. ¿Sí? Y no, es que no dejándose no es con golpes, ¿no? No dejándose es no Claro. creyéndotelo básicamente y contestándole en forma asertiva. Bueno, eso crees tú, pero yo no. Ok, sí llegué tarde. Y sí tengo lentes y gracias a eso puedo ver. Y hay muchas técnicas como empezar a preguntar de regreso a los niños cosas. ¿Y por qué me dices? ¿Y qué es eso? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es la técnica de las preguntas, en donde vas desarmando al acosador con preguntas porque ya no sabe qué hacer? En el pase vienen muchísimas estrategias de cómo lidiar con la burla para Ahora, los niños. también depende mucho de la autoestima de cada niña, de cada niño, ¿no? Exactamente. Porque Nuestro bloque principal es la autoestima, Sí. porque si el niño se siente merecedor de esas agresiones, lo va a aceptar porque cree que se lo merece, de hecho. Y si en casa, como mamá, como papá, ves que tu hija o tu hijo tal vez no tiene la autoestima para enfrentarse de forma tan directa y hacer contacto visual y preguntarle, no estoy de acuerdo, decirle al otro, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿cómo lo impulsamos o cómo le ayudamos? Uno de los tips más importantes para dar autoestima es validar las emociones de los niños. Cuando nosotros constantemente estamos diciendo a los niños, ay, no es para tanto, ay, no chilles, ay, por favor, le estamos devaluando su autoestima precisamente. De lo que se trata, y a veces, y está demostrado en estudios bien interesantes, donde simplemente con validar como mamá las emociones a tus hijos, darle un abrazo, escucharlo, entender lo que viene en las cápsulas, no criticar su personalidad, es que eres un flojo, decir, ahorita no recogiste. Ah, pues quién sabe qué hiciste tú, por eso te regañaron. Invalidar. Cuando tú puedes validar las emociones, está demostrado que evitamos ausentismo escolar, suben calificaciones, baja el estrés, baja la ansiedad, bajan los niveles de la depresión, porque los niveles más altos en México hoy en día son de depresión, así como de obesidad. A nivel emocional es la depresión infantil. Y es tan fácil como enseñarle a los niños a hablar diferente. Como en vez de decir es que nadie me quiere, decir hoy me peleé con Juan. Pero si la mamá le dice al niño, es que mira nada más, eres un flojo y siempre haces lo mismo, pues los niños copian lo que ven. Oigan, pero es que ya se hilaron aquí muchísimos temas, ¿no? La depresión, que además no puede, decía el doctor Campuzano, que en paz descanse, que cuando el niño está obeso, la niña está con sobrepeso, también se provoca la depresión porque se desconectan las neuronas, es una cosa muy complicada. Pero vamos con Jocelyn, que ya le entiende este tema. ¿Y cómo forma el entorno emocionalmente al niño o a la niña? Si hay ahí, ¿no?, un moldeado, digamos. Sí, de entrada lo que yo creo que necesitamos entender es que somos seres sociales. En ese sentido, tanto los niños como las niñas van a crear sus esquemas sobre el sí mismo, sobre el sí misma, a partir del otro, es decir, las primeras figuras parentales, mamá, papá. En ese sentido, cuando mamá o papá refuerza o valida emociones o valida experiencias, o inclusive en algún momento dado puede llamar la atención porque algo pues no estuvo hecho como acorde a lo que debería de haber sido, llega un momento en el que el niño va creando, va tejiendo todo este esquema del sí mismo. Entonces, evidentemente el entorno social representará todo el esquema para que el niño o la niña se pueda ir desarrollando. Esto es muy importante porque es a partir del otro, de estas personas con las que convive el niño, que se van creando todos estos circuitos neuronales, todos estos esquemas de cómo se codifica un recuerdo, de cómo se codifica una experiencia, de cómo me pienso sobre mí, sobre los demás. Entonces, la parte social es fundamental para que un niño crezca de una manera sana, por así decirlo. Ya se unió aquí al panel Silvia Conde. Gracias, Silvia, por venir. Ella es directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Alvanta. ¿Qué hacen en Alvanta exactamente? Uy, hacemos un montón de cosas. Hacemos libros de texto, de cívica y ética,
hacemos intervención en escuelas justamente para prevenir la violencia desde preescolar hasta educación media superior. Oye, ¿ustedes en qué grado han notado que es más notorio? Perdón la redundancia. Sí, bueno, en todos los niveles educativos hay violencia, pero se va agravando. Ahora trabajamos en educación media superior, donde los niveles ya son inmanejables. Entonces, esto sí es bien importante que se trabaje desde preescolar en un clima escolar preventivo, en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, porque cuando llegan a la secundaria o al bachillerato ya hay muchos problemas que ya no se pueden, o es difícil echar marcha atrás, ¿no? ¿Por qué tercero de primaria para arrancar el pase? Algunos dicen que es la edad grave, y a mí me llamó mucho la atención porque mi hija y algunas compañeras suyas remitían que pasar al cuarto era lo peor porque se volvían todos bruscos y acosadores. Era la maldición de cuarto. Y dije, ¿pero qué está pasando aquí? De hecho, ¿por qué arrancar en tercero? Hubo una razón por la cual arrancamos el proyecto en tercero. Número uno, porque los niños ya tienen un nivel cognitivo más abstracto, en donde pueden entender estos conceptos de manera más abstracta para que nosotros pudiéramos medir el impacto de mejor manera. Pero fíjate que hay estudios muy interesantes de nuestros investigadores que dicen que tercero de primaria es el año en donde más se absorbe la violencia. Por la edad y todo. A ver qué nos dice Jocelyn. De veras el impacto neuronal y emocional y todo es mayor. Porque nos decía Esther hace rato, estos niños que están siendo ahorita violentados se van a volver violentos muy seguramente, y esto es una teoría que se reafirma con las personas que luego se vuelven hasta delincuentes, ¿no? Tercero de primaria es fundamental, sí, por una respuesta cognitiva diferente. Sin embargo, sí quisiera acotar que la violencia transgrede desde las primeras etapas de la niñez. Es decir, si un bebé, inclusive, mamá o papá es negligente con él o con ella, es decir, no le provee las necesidades básicas, desde esas primeras etapas se empieza a codificar una forma diferente en la que el neurodesarrollo, en la que el cerebro empieza a construirse. Entonces, sí es fundamental tercero de primaria, pero es fundamental la prevención desde kinder, desde que papá y mamá empiezan a cuidar a un bebé, desde que, no sé, en tercero de kinder se están relacionando con sus primeras figuras, con sus primeros pares. Entonces, sí es importante tercero, pero la violencia ataca desde las primeras etapas de la niñez. Entonces, hay que prevenirla, como decía la compañera, hay que prevenirla porque no está ausente la misma de que los niños o las niñas la vivan. ¿Qué les parece que vemos las reacciones, la experiencia de algunos alumnos que ya vivieron el pase? ¿Les parece? Vamos a ver. Nos enseñan a ya no pelear con nuestros compañeros, estar a gusto con ellos y no pelear. Nos van enseñando más y podemos ser más amigos. Los niños que son bruscos y eso ya no van a ser bruscos, van a entender que cuando son bruscos no es bueno, así que van a cambiar y van a ser ya buenos, generosos. Hay que convivir con tus amigos, con el maestro, con los maestros, y respetar a tus compañeros y no decirles groserías, no hacer bullying, no discriminar a los demás, no hacerlos menos, respetarlos. Ahí aprendemos a ser respetuosos, a ser honestos, a no molestar a nadie. Si no nos aprendieran eso, podríamos agarrar a nuestros compañeros a golpes. ¿Y sientes que ha mejorado la relación que tienen en su grupo antes de estas actividades y ahora que ya las tienen? Más o menos. Es que algunos niños no han cambiado, algunos sí. Casi todos se respetan y antes no se respetaban, antes se peleaban. ¿Cómo se resuelve un conflicto, Ramiro? Un conflicto se resuelve cuando están dos personas peleando o discutiendo y llega una tercera persona y los separa o les dice que ya no sigan peleando. ¿Te ha gustado alguna actividad en particular? Sí, la de los cometas. La de los cometas, ¿por qué? ¿Qué descubriste con esa actividad? Que cada quien es único y que y que es bueno en algo y que no hay que burlarse de sus características. Qué padre. Vale, ¿qué era eso de los cometas? ¿Hicieron cometas o cómo le hicieron?
Yo me acuerdo que en vez de hacer los cometas, hicimos corazones de poner nuestras características que nosotros pensábamos, como soy inteligente y te pegabas el corazón, soy divertido y eran 3 corazones y te lo pegabas, y luego nos levantábamos y veíamos si alguien tenía esa misma característica, si era inteligente o si era divertido. ¡Qué padre! Además trae, imagínense, en su sudadora la paloma de la paz, mi querida Vale. Eso ya habla por ti. Oye, y cuéntame, ¿viste algún cambio cuando intervino el pase ahí en tu salón? Sí, todos nos empezamos a respetar más y nos empezamos a querer mucho, ya no nos peleamos por cosas que no tenían casi nada de sentido, por un color nos peleábamos porque no, yo lo quiero, no, tú cállate, yo lo quiero. Y nos empezamos a respetar más. Era fuerte entonces, ¿verdad? Oye, ¿y había algún niño más latoso que otros? A veces, pero... Pero ya ahora ya están todos más tranquilos. Ajá. Y acá, mamá de Vale, doña Tania, ¿no le llevaba a usted también herramientas así de regreso, de rebote? Sí, claro. Vale me empezaba a platicar del programa y nosotros implementamos en familia, ante todo, el respeto y entender que todos, aunque somos una familia, tenemos gustos y necesidades diferentes y que solo con respeto y una comunicación constante es como vamos a lograr tener una mejor comunicación y una mejor convivencia. Qué bonito. O sea, es como cuando en las escuelas empezó a manejar el no fumen, no tiren basura, ya los niños nos los traemos también de nuestros inspectores. Este material que vieron, muchas gracias, Esther, por facilitarlo, es material de la SEP que fue grabando en las localidades donde se echó a andar ya en el tercero de primaria. Y vamos a hablar con muchos más maestras, alumnos, papás, van a ver qué bonito. Oigan, y David, cuéntanos, ustedes también han trabajado con música en comunidades rurales y demás. ¿Cómo le hacen allá con la música? Pues mira, nosotros trabajamos con estos ejes artísticos y los canalizamos de una manera que puedan ser aplicables al contexto en el que se encuentran. Muchas veces los contenidos académicos también provocan una cierta inseguridad en nuestros alumnos, incluso en los maestros cuando no lo dominan. Entonces lo que hacemos y hemos encontrado y apostamos mucho a eso, a que el conocimiento significativo crea muchas redes en el cerebro, las hace más fuertes cuando pasan a través del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? Nos crea una sensación muy interesante de autoconocimiento, de sobre todo el placer a sentirte bien, la parte lúdica, hacemos que todo esto funcione para encontrar una palabra sencilla conectada a la emoción. Es, por ejemplo... A ver, un ejemplocito así palpable. Palpable. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, en las comunidades que hemos trabajado con violencia fuerte, no solamente familiar, sino en los otros contextos alternos. Exacto. Los jóvenes han podido, a través de la música, decir, prefiero estar bailando y tocando un instrumento que estar con un arma. ¿Qué significa eso? ¡Qué maravilloso! Sí, y lo mejor de todo es que esos niños se han hecho responsables de sus otros compañeros. ¿Qué significa esto? Que yo ya no solamente me peleo con mi cuate por nada más porque sí, ya el entorno te decía, está así, así es la vida y no. Ya empiezan a tener un vocabulario muy desarrollado como estos niños que vemos. Oye, así es la vida y tenemos un corte, perdón, pero así es la vida. Regresamos. Violencia comercial. Estableces reglas y límites de manera firme, constante y clara para regular el comportamiento de tus hijos. ¿Castigas o premias la conducta de tus hijas e hijos o les ayudas a responsabilizarse por sus acciones? ¿Reconoces y valoras los esfuerzos y logros de tus hijas e hijos? Bueno, ya regresamos a Diálogos en Confianza. En el bloque anterior, perdón, pero te interrumpimos. Le pasamos así como aplanadora, pero es que tenemos señal internacional. Pero David, acábanos de contar tu experiencia, y no solo en Ciudad Juárez, en otros lugares donde han intervenido, educando las emociones. Así es. Este trabajo que les comentaba en Ciudad Juárez nos permitió muchísimo también solidificar lo que ya veníamos haciendo en el DF, en las escuelas públicas del centro histórico. Y esto es un clima de solidaridad y de trabajo colaborativo. Eso nos permitió tener un ambiente sano para el aprendizaje. Y sobre todo cuando hay aprendizaje hay motivación, y cuando hay motivación tu estado de ánimo cambia demasiado. De hecho, nosotros en nuestros programas artísticos, por ejemplo en canto,
Tenemos 11,000 coros aproximadamente en el país y eso nos ha permitido tener bien claro que una afinación, una entonación de un coro escolar tiene que ver con el estado de ánimo en el que se encuentran los alumnos. Y no solamente eso en el coro, lo vemos en danza, lo vemos en teatro y lo vemos en... Y en el mismo salón de clases. Claro. El estado de ánimo del maestro y de los alumnos tiene todo que ver con el aprendizaje. Estos niños inclusive saben perfectamente el capítulo, la hoja, el tema, el temario, el vocabulario, y ahí es donde estamos rompiendo paradigmas en la Secretaría, donde vemos que la manera de aprender es justamente esta, a nivel dinámico y vivencial. Pero ¿habrá algún niño que no haya mostrado algún cambio, niño o niña? ¿Qué se hace en esos casos, Esther? ¿Qué tiene contemplado el PASE? Lo que Porque pasa es pues, que a veces no es fácil, ¿no? El PASE es un proyecto preventivo y formativo, no de corrección de problemas individuales. Entonces, no vamos a abarcar un 100% de la problemática porque es una problemática social enorme que hay que atacar desde una sociedad, desde muchas secretarías. De hecho, estamos a nivel intersecretarial atacando el problema con el apoyo de todas las secretarías, pero no es nada más una situación de la SEP que nos compete a nosotros. Estamos poniendo nuestro granito de arena, pero el PASE no viene a solucionar la situación individual de violencia ni familiar de cada niño. Es un programa de carácter formativo para cambiar desde abajo, como decías tú, hacia arriba, toda esta situación de convivencia, no tanto de violencia, porque además estos niños llegan a casa, que ya nos dirán los papás, y nosotros le estamos apostando a que los niños tienen la capacidad de enseñar a los adultos, no al revés. Qué hermoso. Y así vamos a cambiar la sociedad de abajo para arriba. Estos niños son nuestros líderes del futuro que van a educar a los adultos, no al revés. Y no quedarnos esperando a que cambie todo el entorno. Exactamente. Para entonces Porque eso cambiar no va la a escuela. suceder. No, imagínate, se nos va la vida. Es la forma de ver la vida, no la vida en sí. A ver,